Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Adriana, Lenda y las compañeras que estuvieron tan atentamente recibiéndome. Y bueno, así que muchas gracias, felicitaciones por el congreso que están organizando, que realmente es masivo y necesario, evidentemente también. Así que yo no me dedico a la historia de la educación, entonces, y tampoco me dedico a temas de específicamente investigar cuestiones de política universitaria. Tengo una práctica como decana ya por unos cuantos años y de alguna manera mi presentación va a tratar de articular esta práctica en una reflexión sobre la propia práctica con lo que sí es una línea de investigación histórica mía y nuestra, porque estos libros tienen que ver con un equipo en realidad, que tiene que ver con unas cuestiones de género, educación y sexualidades. Y quisiera, bueno, anticipar que voy a dividir como en tres partes lo que quiero decir, ¿no? Hay una primera cuestión que creo que es, que la introdujo Claudio y está en la agenda de las discusiones o de lo que queremos discutir y no sabemos bien a dónde discutirlo, que tiene que ver con cuál es el sentido político que tiene en la actualidad la educación universitaria. Y no tanto el sentido político que tiene para una gran cantidad, una mayoría de docentes y estudiantes y no docentes de las universidades. Acá no llaman no docentes, ¿no? Los llaman administrativos. En la UBA todavía lo llamamos no docentes por la negativa y bueno, tiene todo un problema, pero sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Una mirada, no digo que sea absolutamente universal, pero mayoritaria, que sostiene la idea de que la educación superior integra el derecho a la educación y que por lo tanto es un deber de los estados garantizarlos, porque de eso se trata el derecho. No se trata solamente de proclamar que es parte del derecho a la educación, sino que además el complemento es que es deber de los estados garantizar en alguna de las formas, en alguna de las expresiones que pueda tener en América Latina esto, ¿no? La CRES es la conferencia regional, tiene que ver con América Latina. En Argentina tenemos el valor del ingreso irrestricto, tenemos el valor de la gratuidad y tenemos una serie de especificaciones de lo que significa el derecho a la educación que no es igual en otros países de América Latina, y eso también forma parte del conflicto que tienen las conferencias regionales, que es que tienen que armonizar o compatibilizar realidades que son muy diversas. Entonces, más que hablar de la CRES en un sentido regional, y además no tengo ninguna responsabilidad en la CRES, con lo cual tampoco tengo ninguna responsabilidad estricta en el documento final, me gustaría sí hablar de Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Y creo que lo que está describiendo Juan Pablo habla de un momento en que en la Argentina, que también tiene que ver con los otros muchos países latinoamericanos, estamos en un contexto neoliberal de pensamiento y de políticas y también neoconservadoras. Y ahí entonces creo, y lo quiero dejar planteado nomás, pero creo que en realidad estamos en un contexto de restricción de derechos. No solamente porque Lula fue preso sin pruebas, sin condenas, no solamente porque hay presos políticos en la Argentina, hay presas políticas en la Argentina, por ejemplo, sino que también el propio modelo económico, el retorno de la meritocracia en el progresar, el intento que hace poquito nos encontró Sandra, Emilio, unas cuantas compañeras, compañeros, el intento de que se empiecen a publicar los resultados de las pruebas a aprender por escuela y por lo tanto el riesgo de que se hagan rankings de escuelas, y sabemos lo que en la experiencia internacional esto deriva, y podría dar una serie de indicadores para que pensemos
que cuando hoy estamos hablando de derechos, podemos estar hablando con un discurso vacío. Podemos estar hablando en términos tan generales que digamos poco. Entonces, creo que estamos en un momento en que tenemos que especificar qué significa el derecho a la educación superior y qué le tenemos que pedir a las políticas nacionales para que ese derecho a la educación superior realmente se pueda llevar adelante. Iba a decir solamente un par de las cuestiones que el sistema universitario ya aprendió o generó como las alertas. Si nosotros estamos en un momento de discusión de paritarias en salarios, en que ya definitivamente van a ir a la baja y venimos de años de haber perdido poder adquisitivo en el nivel universitario, ahí ya tenemos una dimensión que también tenemos que poder incorporar dentro de las políticas universitarias, que tiene que ver con el presupuesto universitario estrictamente destinado a salarios. Otra parte del presupuesto universitario es el sostenimiento de diferentes proyectos que hacen a la inclusión y que tienen que ver con becas estudiantiles, con equipamiento y también materiales de estudio y la presencia / ausencia de programas que atiendan a las necesidades específicas que hacen a las nuevas poblaciones que se incluyen en las universidades. No basta con no tener restricciones en el ingreso. Para garantizar que ingresen, permanezcan y terminen, también necesitamos políticas de Estado, por supuesto reguladas por los gobiernos, que apelen o que garanticen esta formulación general de la educación superior como derecho. Entonces, digo, y podríamos seguir identificando los indicadores, no basta con que digamos, que repitamos el derecho a la educación. El contexto de 1918 era un contexto no solamente muy diferente, sino que además era un contexto en el que, como decía Sandra, muy pocas personas iban a la universidad. Eran muy pocas personas las que estaban ahí. Muy pocas personas, fundamentalmente varones, mayoritariamente varones, eran los que iban a la universidad. 100 años más tarde, en lo que hemos conquistado con la lucha y por supuesto también con la decisión política de diferentes gobiernos, estamos en una situación en que el sistema universitario en general puede o bien transformarse en un conjunto de islas, algunas de las cuales son las que hacen investigación, las que tienen proyectos variados y, por ejemplo, inclusive de extensión universitaria, y otras en las que sus profesores y profesoras quedan librados a tener solamente horas para dar clase y además que queden restringidos a la enseñanza. Sabemos que en otros países las funciones clásicas de docencia, investigación y extensión no se valoran como integrales de las universidades, y si no garantizamos un apoyo económico, si no garantizamos presupuesto para esto, creo que vamos también a tener circuitos de formación, circuitos de universidades, circuitos de calidad. Sin embargo, como la universidad es una de las instituciones, creo que más interesantes en la aplicación del espíritu crítico sobre sí misma, creo que las universidades tenemos, en honor a la reforma y también haciéndonos eco de que la formulación derecho es una formulación muy general, creo que las universidades también tenemos la posibilidad y el deber de mirar para adentro, y ahí sí, a partir de los propios recursos y las propias herramientas
que tenemos de gestión y que tenemos para la vida cotidiana, mirarnos y proponer transformaciones si nos parece. La reforma planteó la autonomía como valor. Sin embargo, no podemos pensar, como decía Juan Pablo, que sea un valor absoluto, porque la participación de las universidades en el sistema científico-tecnológico o en el proyecto de desarrollo del país no puede estar, no es ajena al desarrollo propio de las universidades. Entonces, autonomía no es que las universidades sean repúblicas o que sean embajadas, ¿no? Y a veces se entendió en ese sentido. Autonomía tiene que articularse con la participación de las universidades como actores políticos en proyectos de desarrollo, reitero, que incluyan la formación profesional y también la generación de conocimiento. Si la reforma impulsó la libertad de cátedra, también sabemos las restricciones que la libertad de cátedra con frecuencia tiene y cómo alojan las cátedras a los pensamientos diversos, cómo aloja la cátedra a las distintas voces que componen hoy la arena política y la arena de la discusión social. Si la reforma se propuso el cogobierno, hoy sabemos que el cogobierno puede llegar a transformarse en un espacio de reproducción de élites dirigentes. Y en todos los claustros lo digo, ¿no? Por ahí puedo hablar del claustro de profesores porque así hablo del propio claustro, pero el cogobierno puede, reitero, puede transformarse. Creo que en muchas instancias se ha ido transformando y ha ido despegando a quienes dirigen, quienes participan en el gobierno y son los dirigentes, de lo que podríamos pensar la base, sufriendo la misma crisis que en muchos casos fue sufriendo también la representación política, que es a quién representan los representantes, las representantes, ¿no? Y creo que ahí también hay que discutir las voces que participan en el cogobierno y cómo se articulan con otras voces que también forman parte o que podrían formar parte de la comunidad universitaria, aunque desde otro lugar, ¿no? Y ahora sí me gustaría referirme específicamente, porque si estamos mirando la universidad, estamos mirando la potencialidad del legado de la reforma universitaria o qué sujetos podemos identificar hoy transformadores en la universidad, yo creo, y por ahí así puedo pecar de un cierto optimismo, pero creo que los feminismos son hoy en día uno de los resortes, ¿no? de los movimientos que más potentemente están interpelando a las universidades. Y si del manifiesto liminar, lo leyeron, ¿no es cierto? ¿Ya leyeron el manifiesto liminar? ¿Tuvieron la oportunidad? ¿Leyeron? El manifiesto, ¿qué es un manifiesto? A ver, un manifiesto es un texto que interpela, que llama a la acción, encendido. En general tiene que ver con un lenguaje que, que de alguna manera, como dicen el manifiesto, Deodoro Roca era un poeta, convoca a la insurrección, o sea, convoca a la crítica, convoca a no suponer que lo que está dado es de una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué pienso que los feminismos están haciendo, de alguna manera, son uno de los actores que están interpelando a las universidades? Por un lado, tuve oportunidad de caminar por acá también, y las paredes de esta facultad también tienen la agenda feminista en muchos sentidos. La presencia de los protocolos, la creación de protocolos de prevención y de atención en cuestiones de violencia de género, mañana va a haber una actividad, está Vanessa Vázquez Lada de la USAM, esta es una línea de visibilización de las formas que todavía persisten en la vida cotidiana, de las formas patriarcales que hacen difícil para las mujeres y para todas las disidencias sexuales, para todas las formas de disidencia sexual,
permanecer en las universidades, y esto es un proceso que se está dando en la actualidad, se está visibilizando en la actualidad. La otra dimensión que se está visibilizando es la escandalosa baja representación de mujeres en la conducción de las universidades. De 56 universidades nacionales que hoy tenemos 6 rectoras. O sea, 6, que es ahí el 10%, en una institución que se ha venido feminizando, inclusive en la matrícula, hoy en día las mujeres son la mayoría, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de construcción del poder en las universidades? No es solamente, creo, pensar que tiene que haber más mujeres porque hay más mujeres en la base. Tenemos que discutir la forma de construcción del poder. Tenemos que discutir el poder. Es cómo se construye un rector, cómo se construye una rectora, qué tiene que hacer, cuáles son los vínculos políticos a los que tiene que apelar. Y creo que hay mucho para mirar, como en un sentido crítico, ¿no? De cómo se construye ese poder. Y Sandra habló de un libro que voy a leer rápidamente porque me interesa mucho. Y la tercera cuestión y última, que es mucho más compleja y es una deuda mucho más, creo, de largo aliento, tiene que ver con la crítica de los conocimientos y de las formas de construcción del conocimiento y de las producciones del conocimiento desde la perspectiva de género y los sesgos patriarcales, así como tenemos sesgos coloniales y las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial y la crítica decolonial, viene mostrando cómo se construye el conocimiento desde la perspectiva colonial. Bueno, hay también conocimientos que están circulando y que se construyen y se reproducen con fuertes contenidos patriarcales. Entonces, yo creo que esta agenda es una agenda que si vamos hacia una nueva reforma o si vamos hacia una nueva definición de los contenidos de una nueva reforma, creo que es una reforma que se está llevando adelante, se está imponiendo, y bueno, interpelo a las compañeras y los compañeros que también estén trabajando en esto. Por ejemplo, con la discusión de la legalización del aborto, hay una enorme producción académica y militante alrededor de un proceso social que en este momento además está en el Congreso, pero que tiene mucho y ha sido muy nutrido por la investigación que los feminismos vinieron haciendo, y por supuesto es un camino por recorrer todas las dimensiones, no solamente la histórica y filosófica, sino también las ciencias naturales y las ciencias médicas, y también por supuesto las ciencias básicas que están diciendo mucho alrededor de esto. O sea que también tenemos temas sociales que están en pleno debate. Así que, bueno, creo que es por lo menos desde la perspectiva de una de las líneas de transformación y de mirada crítica sobre las universidades, hay un territorio que tenemos todavía mucho para dar. Así que, nada más, gracias.